Japón es uno de los países más avanzados del planeta, con trenes futuristas, tecnología que parece del futuro y una cultura de respeto muy grande. Pero hay algo que parece estar cambiando en Japón: la actitud hacia las comunidades musulmanas. En un país de más de 120 millones de personas, la población musulmana es extremadamente pequeña y en los últimos años Japón ha empezado a imponer más controles, más restricciones y más vigilancia alrededor de comunidades musulmanas. Y es entonces cuando el resto del mundo se pregunta por qué Japón está imponiendo reglas tan estrictas para ellos. Para poder entender esto, es necesario comprender algo importante. Japón es uno de los países más homogéneos del mundo, pues más del 97% de la población es japonesa. Eso significa algo que en muchas partes del planeta ya casi no existe. La mayoría de las personas se parecen culturalmente entre sí, mismo idioma, misma historia y mismos códigos sociales. Además de ello, en Japón existe una idea muy fuerte: la armonía social. Los japoneses la llaman wa, que es una idea muy simple. El grupo está por encima del individuo, y para que el grupo funcione, todos deben seguir reglas similares. Por eso la sociedad japonesa tiende a valorar mucho la uniformidad, pues creen que demasiadas diferencias pueden romper el equilibrio social. Pero esta forma de ver el mundo radica en su historia, pues durante siglos, Japón vivió prácticamente aislado del resto del mundo. En el siglo XVII, el shogunato Tokugawa tomó la decisión de cerrar el país. Esta política se llamó Sakoku, que literalmente significa país cerrado. Y durante más de 200 años, Japón limitó casi por completo el contacto con el exterior. Los extranjeros tenían prohibido entrar y los japoneses salir. El comercio internacional era mínimo y estaba extremadamente controlado. Y la razón era que temían que si la influencia extranjera entraba, esas ideas externas cambiaran la sociedad japonesa. Ese aislamiento terminó en 1853, cuando los barcos del comodoro estadounidense Matthew Perry obligaron a Japón a abrir sus puertos. Y aunque Japón se modernizó rápidamente después de eso, la realidad es que su sociedad aún tiene muy profunda esa idea. Y aunque hoy Japón es una potencia tecnológica, conectada al comercio global y llena de ciudades futuristas, en lo profundo, sigue siendo un país muy cauteloso con quién entra y quién se queda. Por eso Japón sigue siendo uno de los países más estrictos con la inmigración. Hoy, el número de musulmanes en Japón es muy pequeño. Se calcula que hay entre 150.000 y 200.000 musulmanes en todo el país. Teniendo en cuenta que Japón tiene más de 120 millones de habitantes, eso significa que los musulmanes representan menos del 0,2% de la población. Además, la mayoría de los musulmanes en Japón ni siquiera son japoneses, son inmigrantes o trabajadores extranjeros. Muchos vienen de países del sudeste asiático y del sur de Asia, como Indonesia, Pakistán, Bangladesh y Malasia. Algunos llegaron como trabajadores temporales, otros como estudiantes y algunos como emprendedores, abriendo pequeños negocios, restaurantes o tiendas de productos halal. Durante mucho tiempo, estas comunidades vivieron en Japón sin llamar demasiado la atención, porque eran pequeñas y trataban de adaptarse a la cultura japonesa. Pero el 11 de septiembre de 2001, el mundo cambió. Los atentados contra las Torres Gemelas en Estados Unidos no solo sacudieron a ese país, sacudieron a todo el planeta. A partir de ese momento, muchos gobiernos comenzaron a mirar con más atención ciertos riesgos de seguridad, especialmente los relacionados con terrorismo internacional, y Japón no fue la excepción. Y años después, en 2010, ocurrió algo inesperado. Se filtraron documentos internos de la policía japonesa, en donde se demostraba que durante años las autoridades habían estado monitoreando a miles de musulmanes que vivían en Japón. Esta vigilancia incluía cosas como seguir alguno de sus movimientos, registrar información sobre mezquitas, mapear comunidades musulmanas en diferentes ciudades y recopilar datos sobre contactos o asociaciones. Esto generó críticas por parte de organizaciones de derechos civiles porque muchas de esas personas no habían cometido ningún delito. La vigilancia se hacía simplemente por su religión u origen. Varias personas musulmanas llevaron el caso a los tribunales japoneses alegando discriminación religiosa, y después del proceso, ellos reconocieron que la filtración violó la privacidad, pero también dijeron que la vigilancia era parte de medidas antiterroristas del Estado. Este caso generó un gran debate sobre si Japón estaba perfilando a personas por religión. Otro de los problemas frecuentes ha sido el perfilamiento en controles de seguridad. Algunos musulmanes residentes en Japón han reportado que en aeropuertos o controles migratorios reciben revisiones más largas o preguntas adicionales. Esto no ocurre siempre, pero varias organizaciones de derechos humanos han señalado que personas de países musulmanes reciben más atención de seguridad y que esto se volvió más común
después de los atentados del 11S y de otros ataques terroristas globales. Japón es uno de los países más seguros del planeta. La tasa de homicidios es extremadamente baja. Las ciudades son famosas por su orden, limpieza y seguridad, y muchos políticos japoneses creen que esa seguridad no es casualidad y que es el resultado de ser extremadamente cautelosos. Pero aquí aparece un problema enorme. Un problema que Japón ya no puede ignorar, y es que Japón está envejeciendo y lo está haciendo muy rápido. Cada año nacen menos niños y cada año mueren más personas de las que nacen en el país. La población japonesa ya lleva años disminuyendo y si esta tendencia continúa, Japón podría perder decenas de millones de habitantes durante este siglo. Eso crea un problema económico enorme, menos trabajadores y más jubilados. Y en teoría la solución es obvia: aceptar más inmigrantes. Muchos países han comenzado a hacerlo, pero en Japón esta solución genera un gran debate, porque aceptar inmigración masiva también significa algo que muchos japoneses temen: cambiar de identidad, mezclar cultura, perder valores. Y la cuestión para ellos es decidir entre perder lentamente todo lo que su historia ha resguardado por años o desaparecer. Lo que actualmente ha circulado en las noticias es que están endureciendo sus políticas migratorias y de seguridad para todos los extranjeros. En los últimos años, el gobierno japonés ha empezado a discutir reglas más estrictas para extranjeros. Entre las propuestas y medidas recientes están cosas como requisitos más fuertes para residencia permanente, más deportaciones de inmigrantes que violen reglas, exigencias de aprender japonés y mayor control sobre extranjeros que viven en el país. El objetivo oficial es mantener lo que el gobierno llama coexistencia ordenada con extranjeros. También han aparecido pequeños conflictos locales entre algunas comunidades japonesas y comunidades musulmanas. Si bien no son conflictos enormes, ni protestas públicas, sí son tensiones silenciosas que aparecen cuando dos culturas muy diferentes intentan convivir en el mismo lugar. Por ejemplo, uno de los temas que ha generado discusiones en algunas ciudades es el espacio para rezar, pues el Islam tiene una práctica muy clara. Los musulmanes rezan 5 veces al día. En países donde el Islam es común, esto forma parte normal de la vida. Hay mezquitas, hay espacios de oración y la sociedad está acostumbrada. Pero en Japón la situación es diferente, pues durante siglos Japón no tuvo comunidades musulmanas grandes. Por eso muchas ciudades simplemente no tienen lugares preparados para este tipo de prácticas religiosas. En algunos casos, trabajadores o estudiantes musulmanes han tenido que rezar en oficinas, universidades o espacios improvisados, y esto ha generado preguntas dentro de algunas empresas o instituciones, debido a que muchas personas simplemente no saben cómo manejar una práctica religiosa que nunca habían visto antes. Otro tema que ha generado debates es la construcción de mezquitas, ya que en varias ciudades japonesas se han construido mezquitas pequeñas para comunidades musulmanas locales. Pero en algunos barrios han surgido preocupaciones. En muchos casos, estas preocupaciones no se basan en experiencias negativas y en falta de familiaridad, pues incluso en algunas ciudades japonesas ha habido oposición local a la construcción de mezquitas. Se debe entender que Japón es una sociedad donde los cambios culturales suelen ocurrir muy lentamente. Y cuando algo nuevo aparece, la reacción natural suele ser cautela. También han surgido discusiones sobre cementerios musulmanes, pues en el Islam el entierro tiene reglas específicas. Los cuerpos deben ser enterrados en tierra y en una orientación determinada hacia la Meca. Pero Japón tiene una tradición funeraria muy diferente, pues la mayoría de los japoneses practican la cremación. De hecho, más del 99% de los funerales en Japón implican cremación. Por eso encontrar terrenos para cementerios musulmanes ha generado debates en algunos municipios, pues en Japón no tienen infraestructura preparada para ese tipo de entierros. Además de eso, existen pequeños cambios que no son significativos para la cultura, pero que representan un cambio significativo en la sociedad, como la comida halal, la ropa religiosa, las pausas para rezar o ciertas normas culturales dentro de la vida diaria. Y cuando una sociedad ha sido durante siglos muy homogénea, incluso pequeñas diferencias pueden llamar mucho la atención. Actualmente, por redes sociales se han viralizado diferentes sucesos, lo que ha desatado controversia sobre la falta de respeto que las comunidades musulmanas han realizado en espacios públicos dentro de contextos poco comunes como parques infantiles o estacionamientos. Sin embargo, muchos de los clips han sido sacados de contexto o incluso se han tergiversado para hacer creer que Japón está realizando medidas exclusivas para musulmanes. Y si bien estos han sido desmentidos, también se ha abierto el debate sobre la delgada línea de respeto que existe entre estas dos culturas y la posibilidad de que una termine imponiéndose sobre la otra. En conclusión,
Japón ha sido un país que durante mucho tiempo ha estado dentro de una burbuja cultural, la cual se basaba en un código nacional que actualmente se tiene muy presente en la sociedad japonesa. Sin embargo, debido a la falta de natalidad y a la alta mortalidad que Japón atraviesa, el país ha tenido que tomar diferentes medidas para que se evite la extinción de la sociedad. Pese a ello, sus normas se han endurecido con respecto a la migración extranjera, las cuales han dado mucho debate, sumado con diferentes actos culturales que contraponen las ideas japonesas. Todo esto se suma, convirtiéndolo en un debate cultural que llega a ser subjetivo, pero que pese a todo, mantiene la pregunta de si la migración que está teniendo Japón puede ser contraproducente para su estilo de vida.